Es una bendición estar aquí, adorando a Dios juntos, exaltándole y sintiendo esa hermosa presencia que podemos sentir cada vez que venimos a la casa de Dios. Amén. Es una alegría poder estar aquí como familia. ¿Hay alguien nuevo que nos visita por primera vez o por segunda vez? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Siéntanse en la casa del Señor como parte de la familia en Cristo Jesús que somos y podamos juntos saber que estamos en el mejor lugar. Amén. Abran su Biblia, hermanos, allá en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13 y vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Amén. ¿Lo tenemos? Leemos del versículo 1 al 3 y damos gracias a Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Gracias porque hemos sido bendecidos, Dios, desde el principio hasta este momento y sabemos que lo vamos a seguir siendo, Señor, en lo que resta del servicio y aún, Señor, todos los días, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Que tu palabra, Dios, siga hablando a nuestras vidas. Que tu palabra siga, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, capacitándonos y haciendo, Dios, lo que cada uno de nosotros necesita después de oír esta palabra bendita. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza. Permítenos, Dios, ser esa tierra fértil en el cual tu palabra dé los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien amamos y esperamos, te damos gracias. Amén. Y bueno, quiero compartir en esta mañana, hermanos, acerca de lo que nos habla este pasaje. Quiero compartir acerca de una iglesia que trasciende. Una iglesia que trasciende. ¿Sabe que trascender es empezar a ser conocido? Trascender es pasar de un ámbito al otro. Trascender es atravesar un límite e ir más allá a pesar de todo. Trascender es manifestarse, difundirse. Cuando alguien trasciende es conocido porque hizo algo en el pasado y hasta los tiempos actuales es reconocido, ¿verdad? Héroes en la historia de cada uno de los países, ustedes sabrán, los de aquí, de su país, han trascendido y hasta el día de hoy es conocido por sus hechos. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de una iglesia que trasciende. Una iglesia que por sus características, que por sus cualidades es reconocida. Una iglesia que no se queda en el olvido el día de mañana, sino que este lugar va a saber que en esta iglesia, que en este lugar estuvo plantada la iglesia, la buena semilla. De esa iglesia quiero hablarles. Pero poniéndonos en contexto de lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de los Hechos, nos habla acerca de una iglesia. ¿Sabe que su iglesia sí tiene nombre, verdad? ¿Cómo se llama? La buena semilla. Esta iglesia que estaba ubicada en una ciudad importante de aquel tiempo, la Biblia no registra su nombre. Solamente dice, había una iglesia en una ciudad llamada Antioquía. Antioquía, ¿dónde estaba ubicada Antioquía? Estaba como a 500 kilómetros de Jerusalén, la ciudad importante donde Cristo desarrolló a sus alrededores su ministerio. Era una ciudad rica, nos dice la historia, una ciudad cosmopolita, una ciudad importante en aquellos tiempos porque convergían ahí diferente tipo de personas, como hoy lo es España, como hoy lo es esta provincia, ¿verdad? Cádiz. Y era una ciudad muy importante, habían griegos, habían judíos, habían de diferentes partes del mundo, de la zona estaban ubicados ahí en Antioquía. Estaba más o menos como de aquí a Toledo, ¿verdad? Más o menos como a 500, 600 kilómetros. Así estaba la ciudad de Antioquía. Pero era una ciudad
que era muy importante en aquellos tiempos, pero no había nada del evangelio. No conocían, aún a pesar que estaban como a 4 horas de distancia de Jerusalén, no conocían lo que en esa ciudad había pasado. No conocían que un día Cristo vino, vivió, hizo muchas cosas y murió y resucitó para darles vida. No conocían eso. Y dice la palabra del Señor que a raíz de la persecución que se desató en aquel tiempo, ustedes conocen la historia, a raíz de la muerte del primer mártir en la historia de la iglesia cristiana llamado Esteban, dice la Biblia que entonces los discípulos comenzaron a dispersarse. La iglesia que había sido una iglesia central, la iglesia que había sido la más importante en aquellos tiempos que estaba en Jerusalén, comenzó a dispersarse porque estaban huyendo de la persecución. Y muchos de ellos llegaron a Antioquía, y cuando llegan a Antioquía comienza la historia de esta iglesia. Quiero hablarles acerca de 4 aspectos que esta iglesia por lo menos nos enseña. Y el primero de ellos que yo puedo notar, hermanos, es que esta iglesia de Antioquía vivía apasionada por Dios. ¿Cuántos de aquí estamos apasionados por Dios? Amén. Dice la Biblia que cuando los discípulos comienzan a dispersarse, llegan a Antioquía. Vuelvo a repetir, era una ciudad importante, era una ciudad griega como cosmopolita, habían muchos negocios, era una ciudad rica, pero era una ciudad que necesitaba del evangelio. Y cuando los discípulos llegan a ese lugar, escondidos por la persecución, no iban como para pasearse, no iban como para conocer, no iban como para buscar un trabajo en aquella ciudad, iban huyendo de una persecución. Pero cuando llegan a ese lugar, el amor por Dios los motiva a hablar a los que estaban en esa ciudad. ¿Qué has hecho tú por amor a Dios, hermano? ¿Amamos a Dios? ¿Vivimos apasionados por Dios? ¿Qué hemos hecho por amor a Dios? Por amor a Dios, decía el canto, por amor a Dios, decía el pastor, Cristo derramó su sangre. Por amor a ti y a mí, el Padre envió a Jesús a la tierra. El Hijo murió en una cruz sin merecer estar ahí. Lo hizo por amor, porque el amor nos lleva a accionar. Amor no es solamente decirle a Dios, Señor, te amo. Amor no es solamente decirle con mis palabras que estoy enamorada de Él. Amor es que en mi acción, que en mi comportamiento, yo pueda demostrar que estoy amando a Dios. Estos discípulos sí iban huyendo. Pero cuando llegan a ese lugar, el amor que sentían por Dios les motivó a hablarles a los que estaban a su alrededor, porque no conocían de ese amor tan grande. Y comenzó a fundarse esa iglesia de Antioquía, con un amor tan grande, con discípulos que fueron ahí a esconderse, pero aprovecharon esa oportunidad para demostrar el amor que tenían a Dios. ¿Qué hemos hecho por amor a Dios? ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo más extraordinario? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho, hermano, por amor a Dios? ¿Qué hemos hecho por amor? Saben que en México, aquí también, ¿verdad? Hay equipos de fútbol. Y en México, en la ciudad donde vivo, hay 2 equipos muy buenos de fútbol de la Liga Mexicana. Y un día yo estaba viendo, era como un diciembre, invierno, que hace frío también allá, mucho, mucho frío. Estaba yo con todo, ¿verdad? Bufanda, gorro, con todo, así bien abrigada. Estaba en mi habitación, en la cama, encendí el televisor y dije, voy a ver el partido. Era casi una de las semifinales. Iban a jugar los 2 equipos de esta ciudad y había mucho frío. Estaba como lloviendo, empezando a llover. El estadio de allá, no conozco los de aquí, pero son estadios donde van a jugar los equipos, son estadios que están abiertos, no están techados. Y cuando yo encendí el televisor me sorprendí que era un estadio lleno, totalmente lleno. Y empezaban a enfocar las cámaras y veías personas adultas mayores, personas jóvenes, personas que eran niños, y veías de toda clase de personas. Y yo tenía frío aún en mi habitación, aún en la cama, queriendo ver el fútbol, pero ahí, cobijadita, yo decía, ¿qué los lleva a esa gente a estar ahí? Y cuando empezaba el fútbol, la gente cantaba, ¿verdad? Y gracias a Dios porque hoy tenemos aparatos que hacen que nuestra voz no se esfuerce demasiado. Y tenemos músicos que tocan muy bien.
Pero allá en ese estadio la gente cantaba a capela solamente con tamborcitos y desgarraba. Se escuchaba la voz aún en el televisor antes que el partido empezara. Y yo decía, ¿qué hace que esta gente venga a, no sé, 1 grado de temperatura? Traiga a sus niños, traiga a las personas mayores, esté ahí cantando como que tuviera toda la potencia del mundo solamente por apoyar a su equipo. No les pagan por ir, al contrario, ellos pagan y pagan mucho por ir a un partido que es una final, en medio de ese frío. Y en ese momento Dios me hacía sentir y me decía, ¿me amas tanto como para hacer algo así? Y es que a veces, hermanos, la gente de afuera que no conoce de Dios ama, no a Dios, ama lo que ama y hace casi lo imposible por amor a aquello que ama. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si las iglesias no tuvieran techo y tendríamos que asistir a ellas en un frío que no se soportaría? ¿Qué pasaría si en medio de un verano, verdad, como ustedes lo suelen tener, tampoco tuviéramos techo y tendríamos que asistir a la iglesia? ¿Qué pasaría si en vez de venir a la iglesia contentos, nos dijeran ahí, verdad, el ujier en la puerta son 5 euros por entrada? ¿Cuántos vendríamos a la iglesia? ¿De qué nivel es nuestro amor a Dios? ¿Qué tan capaces somos de hacer algo extraordinario por Dios? La gente del mundo sabe amar las cosas del mundo y su manera de demostrarlo es con acciones. ¿Cómo amamos nosotros a Dios, hermano? ¿Sabe que en la Biblia hay una iglesia al cual Dios le dijo, sí, has sido buena, sí has sabido defender a tu iglesia, sí has hecho muchas cosas que me han impactado a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Y le comenzaba a describir sus cosas buenas y le empezaba a decir, ¿verdad? Sí, conozco tus obras, te has portado bien, has hecho muchas cosas buenas, pero solamente tengo algo contra ti, que has dejado aquello que Dios demanda como el primero y más grande de todos los mandamientos, el amor por Dios. ¿Cuántos amamos a Dios con esa pasión de querer hacer algo por Dios? Porque el amor es acción. El amor es acción. Esta iglesia de Antioquía amaba a Dios y quizás no lo leemos literal, amaba a Dios, pero con sus hechos nosotros comprobamos que era una iglesia que amaba a Dios, porque el amor por Él le llevaba a predicarle al perdido. Porque el amor que tenían hacia Dios les llevaba a testificar aún en medio de una ciudad que apenas conocían. Porque amaban a Dios. ¿Cómo estamos nosotros amando a Dios? ¿Cuál es nuestra manera de amar a Dios? Esta iglesia era una iglesia apasionada por Dios. Pero era una iglesia que tenía una visión amplia, engrandecida. Dice la Biblia que en esta iglesia ya habían ministerios, ¿verdad? Y lo podemos leer ahí en los versículos que dimos lectura. Pero habían, aparte de haber maestros, profetas y otros ministerios como lo hay en esta iglesia, yo sé, dice la Biblia que habían 2 encargados. Era Bernabé, ¿verdad? A quien el pueblo de Jerusalén envió para que pastoreara esta iglesia y luego va y busca a Pablo. Entonces los 2 llegan a enseñar a la iglesia. Habían 2 de líderes en la iglesia. Y dice la Biblia que en un momento de adoración como el que acabamos de tener, el Espíritu Santo habla y dice, Bernabé y Saulo van a ser enviados a un lugar que yo los quiero. Esta iglesia era una iglesia creciente, yo no sé cuántos años tenga su iglesia, pero era una iglesia creciente. Pudieron haber pensado en ese momento, Señor, ¿por qué te llevas a nuestros pastores? ¿Por qué te llevas a nuestros líderes? Pero esta iglesia tenía una visión engrandecida que sabía que si Dios estaba llamando a estos líderes de esta iglesia a llevarlos a otro lugar, Dios iba a seguir levantando el liderazgo en esa iglesia. Porque tenía una visión grande. Dios anhela y Dios espera que como iglesia nosotros podamos aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. En el Antiguo Testamento hay una historia que llama mucho mi atención. Cuando el pueblo de Israel estaba con guerra con el pueblo de Siria, con los reyes, ¿verdad? De Siria con el de Israel. Llega un momento en donde el profeta Eliseo, ¿verdad? Puesto por Dios, le decía siempre al pueblo de Israel, oye, yo sé que el pueblo sirio va a atacarte, prepárate en aquel lugar.
Y el pueblo, el rey de Siria decía, estoy seguro que yo tengo en mi gente alguien que va y le dice al rey de Israel lo que yo voy a hacer, porque cuando lo quiero hacer ya no me salen las cosas. Y lo intentó una y otra vez y él decía, díganme quién es el que está yendo a decirle al rey de Israel lo que pienso hacer. Y le dicen, no, señor, es un profeta que hay en el pueblo de Israel, se llama Eliseo. Van contra Eliseo todos, dice la Biblia, en la noche lo rodean, su cámara, su habitación. Y cuando el siervo de Eliseo sale, se asoma por la ventana, se encuentra con el enemigo rodeando la habitación. Este hombre dice que tiene miedo, tiene temor y vuelve a su amo y le dice, Eliseo, Señor mío, ¿te has dado cuenta que el enemigo nos tiene rodeados? Pero este siervo no veía con los ojos que nosotros vemos. Oró a Dios y le dijo, Señor, te ruego que le abra los ojos a mi siervo para que pueda ver que mayores los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Cuántas veces solamente miramos con nuestros ojos físicos? Y nuestros ojos físicos miran solamente lo terrenal. Es que no puedo hacerlo. Es que no tengo con qué hacerlo. Es que no tengo habilidades para hacerlo. Es que no me puedo levantar. Es que a pesar de que Dios me ha dicho que lo debo de hacer, no puedo. Veo mi limitación y no puedo. Es que me falta economía para hacerlo. Y empezamos a poner una serie de obstáculos cuando Dios nos ha dicho que puede hacerlo y que quiere hacerlo. Y que solamente está esperando una iglesia, que solamente está esperando una familia, que solamente está esperando un cristiano que le crea lo que Dios puede hacer con él. Dice la Biblia que cuando Eliseo ora, este siervo ve y entonces se da cuenta que carros de fuego estaban rodeando la habitación, que había gente del cielo cuidando a ellos. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia que tenía visión. Sí, estaba a punto. ¿Qué sentirían, verdad, que sus dos pastores se fueran? ¿Qué sentirían? Acabamos de orar por ellos y yo sé que ustedes los aman. ¿Qué sentirían que sus pastores fueran quitados de aquí para otro lugar a donde Dios los moviera? Ni pensarlo, ¿verdad? Esta iglesia, la visión era tan grande, que decían, nos duele, sí, vamos a llorar y lo vamos a extrañar y lo vamos a echar de menos. Pero sabemos que ellos van a ser de bendición a donde tú los lleves y nosotros vamos a seguir aquí. Porque la visión de ellos era grande. Dios está llamando en estos tiempos a que aprendamos a tener una visión engrandecida. ¿Qué Dios te ha dicho que quiere hacer contigo? ¿Cuántos años han pasado desde que Dios te llamó? ¿Qué tienes tú para darle a Dios si no lo has hecho? Porque crees que no puedes hacerlo cuando Dios te ha dicho que lo va a hacer. Porque estamos mirando solamente con nuestros ojos físicos y pensamos que no podemos hacer las cosas. Cuando Dios quiere que le creamos a Él, que aprendamos a ver más allá, que aprendamos a ver lo que Dios va a hacer. Dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros no, nosotros decimos es que no veo ni un destello de lo que Dios me dijo que va a hacer en esta iglesia. Es que no veo un destello de lo que Dios me dijo que va a hacer en mi familia. Y Dios te dice es que no lo tienes que ver, es que yo a lo que no está hecho ya lo llamo como hecho. Solo tienes que aprender a ver más allá y creer lo que Dios puede hacer con nosotros. Una iglesia que trasciende, que se atreve a ver grandemente, que se atreve a romper con las barreras que el enemigo, porque es el enemigo el que nos pone limitaciones, no vas a poder. Mira, no tienes las habilidades, mira, no tienes las capacidades. Cuando Dios ha dicho que lo puede hacer con nosotros. Esta iglesia lo hizo. Era una iglesia naciente, sí, las almas estaban llegando, pero no era una iglesia que tenía 100 años. Y aún así, dijo, vamos a hacerlo. Si Dios los está llamando y si Dios nos va a dejar aquí, es porque Él sabe que vamos a poder seguir adelante. Aprendamos a tener esa visión engrandecida, no nos limitemos. No veamos siempre las barreras, no veamos siempre los obstáculos. No le pongamos límites a Dios. Porque Dios lo puede hacer, pero solamente está esperando que nosotros creamos que Él lo puede hacer y que seamos desafiados con esto. Número 3, esta iglesia amaba a Dios, esta iglesia tenía una visión, pero esta iglesia sabía comprometerse con la oración.
Hace un momento la hermana, ¿verdad?, decía y nos hacía un llamado. Esta iglesia dice la Biblia que estaban orando y ayunando. Cuando el Espíritu Santo viene y habla y les dice a estos dos varones de Dios lo que iba a hacer con ellos, no estaban conviviendo. Y no que sea malo convivir, claro que no. No estaban haciendo otra cosa. Dice la Biblia que estaban orando en adoración, en un ambiente de alabanza y adoración. Es cuando el Espíritu Santo viene y le dice lo que tiene que hacer Bernabé y Saulo. Dios nos hace un llamado en este tiempo a volvernos a la oración, hermanos. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Es que nosotros sabemos que en la oración está el éxito, pero a pesar de que lo sabemos, muchas veces no lo hacemos. No invertimos tiempo. Y les puedo asegurar que a veces podemos salir, no sé, a la semana 1 o 2 días y como que en el camino vamos orando porque ya no dediqué un tiempo con Dios. ¿Qué pasa si yo salgo muy deprisa de la casa y olvidan el móvil en su habitación? Lo dejan y dicen, no me hace falta, voy. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos dicen que se quede? No me importa, un día sin móvil está bien. La mayoría, ¿verdad? Decimos, me doy el tiempo y voy corriendo y me regreso y voy y cojo el móvil y me lo traigo porque me va a servir. Pero a veces pasan días, hermanos, sin que separemos un tiempo para buscar a Dios. Cuando sabemos como hijos de Dios que en la oración está la victoria. Cuando sabemos que es la oración la que nos lleva a tener esa comunión con Dios. Que es la oración la que nos ayuda a sobrellevar todos los problemas que pudiéramos tener. Que es la oración la que nos fortalece. Que es la oración como cuando vamos y nos ponemos una vacuna y sabemos que nos va a ayudar. La oración es como que la que nos dice, sigue adelante. Es tener ese contacto con Dios sabiendo que Dios ahí nos fortalece. Que si estamos desanimados nos anima. Que si estamos enfermos nos sana, que si estamos con una necesidad nos saca de esa necesidad. Es la oración la que tiene ese contacto directo con Dios. Pero ¿cuántos dedicamos ese tiempo para orar? ¿Cuántos separamos un tiempo para estar en esa comunión con Dios? Esta iglesia era una iglesia que buscaba a Dios, sabía adorar a Dios. No había límites, no había tiempos. Hoy quizás nuestra cultura, y hablo, no hablo en general, es un poco de tiempo. Esta iglesia solamente adoraba a Dios y en medio de la adoración el Espíritu Santo les dijo lo que tenían que hacer, los encaminó, les enseñó, les mostró lo que tenían que hacer. Muchas veces le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué hacemos como iglesia? Pero el Señor está esperando que ese tiempo que nosotros perdemos en cualquier otro asunto, lo dediquemos buscando su presencia. Ahí es donde Dios nos va a decir qué vamos a hacer. Y no está mal distraernos, pero no es mirando el televisor que Dios te va a hablar. No está mal. No es gastando tu tiempo en el móvil que Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Es estando en comunión con Él. Esta iglesia sabía buscar la presencia de Dios. Sí, sabía hacerlo. Y Dios hoy está esperando que pasemos ese tiempo con Él. ¿Cuántas veces dejamos a Dios plantado? O bueno, no sé si aquí se diga así, pero ¿cuántas veces dejamos a Dios esperando por nosotros? Como cuando tú tienes una cita con tu amigo, con tus amigas, y les dices, nos vemos a tales horas en el bar, ahí te espero. Y pasa a las 5, y pasan las 6, y pasan las 7, y se quedó esperando porque tú no llegaste. Muchas veces Dios se queda así. Amanece, atardece, anochece y Dios se queda esperando. ¿Y en qué momento como iglesia vamos a buscar a Dios? ¿En qué momento? Dios espera por ti. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia que sabía buscar a Dios. Dios está esperando este tiempo. Hay un canto que dice en México, y me encanta mucho, es de hace muchísimos años, dice, ¿cuándo volveremos a llenar el altar de Dios con nuestras lágrimas? Ahora hacemos todo express, porque hay prisa, porque tenemos una agenda llena, porque tengo ocupación.
Necesitamos volvernos a la oración. Esta iglesia lo hizo y vemos los resultados. Y por último, esta iglesia era una iglesia que estaba empoderada del Espíritu Santo. Una iglesia llena. Dice la Biblia que ya habían profetas, habían maestros y menciona los nombres de los que en esa iglesia tenían ya un ministerio. ¿Quién da los ministerios? Es Dios a través del Espíritu Santo. Era una iglesia con un corto tiempo de haber sido plantada en ese lugar, en medio de un contexto totalmente difícil. Pero tenían al Espíritu Santo, habían manifestaciones, estaban llenos de la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasa cuando una iglesia se llena de la presencia de Dios? El enemigo no puede con ella. Yo he traído un ejemplo para mostrarles. Omitan de qué es el de este. No quiero hacer promoción. Casi no bebo esto, pero si yo tuviera, nada más he traído una, pero ¿qué pasa si yo tuviera dos latas de refresco? Esta está llena y tuviera otra vacía. Si yo agarro la vacía y la pongo aquí y me paro encima de ella, ¿qué creen que pase? Exacto. ¿Y qué creen que pase si yo me paro encima de esa lata pero que está llena? ¿Los demás qué creen que pase? Sostienen. ¿Quieren que haga la prueba? Me sostiene, no pasa nada. Y si se sube otro hermano más bendecido, les aseguro que lo sostiene. Porque la lata está llena. ¿Qué pasa con una iglesia que permanece llena del Espíritu Santo? El enemigo puede venir con dardos de aflicción, de desánimo, de enfermedad, de escasez, y tú vas a permanecer lleno. Y vas a permanecer inmóvil, porque estás lleno del Espíritu Santo, porque lo que te está mandando el enemigo no va a hacer nada, porque eres una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando no somos una iglesia llena? ¿Qué pasa cuando no somos una iglesia que anhelamos la llenura del Espíritu Santo y estamos ya medios vacíos? El enemigo va a empezar a querer enviarte algo y apenas lo está enviando cuando tú ya caíste. Y por eso hay desánimo, y por eso vienen y se van, y por eso hay deserción en la iglesia del Señor. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia llena del Espíritu Santo. Ya estaban fluyendo los ministerios, ya estaban fluyendo los dones, ya había palabra de Dios dado a los siervos de Él. Dios está esperando en estos tiempos que el Espíritu Santo fluya entre nosotros. Que tal como la iglesia primitiva, podamos entender que la investidura del poder de lo alto nos da herramientas. Es que yo no necesito el Espíritu Santo, yo no puedo darme el lujo de decir, es que no, eso solamente es para los pastores, eso solamente es para los líderes. Es que todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que te impulsa, ese poder que dice, aquí estoy, he decidido seguir a Cristo y no voy a voltear atrás. Y no importa las armas que el enemigo tenga contra mí, yo, llena del Espíritu Santo, voy a permanecer firme. Porque el Espíritu Santo está conmigo. Porque ese poder está con la iglesia del Señor. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia llena del poder de Dios. Estaba ahí, en una ciudad totalmente pagana. Dice que la misma fama que tenían por ser una ciudad importante era la misma fama que tenían por ser una ciudad inmoral. Y aún así, hubo una iglesia que permanecía llena del Espíritu Santo. Aún en medio de ese contexto. A veces nos cuesta servir a Dios en un contexto que no le conoce. Esa iglesia pudo hacerlo. Y al contrario que la gente se desanimara, Dios añadía a esa iglesia también.
En el capítulo 11 lo podemos leer cuando estaba y nos relata cómo esta iglesia fue plantada. Muchos se convertían, muchos creían, porque era una iglesia con poder, porque era una iglesia con testimonio, porque era una iglesia que sabía que el tener el Espíritu Santo les daba las herramientas para salir a este mundo o en el mundo en el que ellos estaban viviendo. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Que el enemigo batalle. A veces no le damos ni siquiera guerra al enemigo. Y el enemigo apenas quiere dar el primer paso cuando los hijos de Dios ya se rindieron. Dijeron, ya hasta aquí llego. Y Dios está esperando que nosotros peleemos la batalla. Porque tenemos herramientas, porque tenemos la autoridad, porque tenemos el poder, porque podemos vencer, porque Cristo ya venció. Pero necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia, en Dios haremos proezas. ¿Creemos que en Dios haremos proezas? Amén. Creemos eso. Pero necesitamos realmente entender lo que significa que en Dios haremos proezas. No importa lo que el enemigo quiera enviar a tu vida. Si tú estás lleno, no va a poder contra ti. No va a poder contra esta iglesia. No va a poder contra tu familia. Y te digo una cosa, el enemigo siempre va a estar atacándonos. Pero no va a poder si permanecemos llenos del Espíritu Santo. Vas a permanecer firme. No te va a pasar nada cuando entendamos que la investidura del poder de lo alto nos ayuda en la determinación de seguir firmes a Cristo Jesús. ¿Somos una iglesia así? Queremos ser una iglesia que trasciende, dice el capítulo 11 del libro de los Hechos, que en este lugar, ni siquiera en Jerusalén, yo digo, ¿por qué no en Jerusalén? Ni siquiera en Jerusalén, ni siquiera los primeros apóstoles, testigos oculares de Cristo, les llamaron cristianos por primera vez, sino que fue en Antioquía. Y no que entre los cristianos hayan dicho cristianos, sino que dice la historia que la gente de afuera, ¿verdad? Los de Antioquía, los que vivían en ese lugar, comenzaron a ver esa iglesia plantada en Antioquía y dijeron, ¿sirven a Cristo? Como era gente que les gustaba poner apodo a medio mundo, dice la historia, dijeron, le vamos a poner cristianos, porque si sirven a Cristo, son cristianos, se parecen a Cristo. ¿Cómo ha quedado ese término hoy en día de los cristianos? ¿Qué referencia tiene la gente de un cristiano? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de esta iglesia? Si hablamos con los vecinos de cada quien, ¿qué dicen los vecinos de nosotros que saben que somos cristianos? ¿Qué dicen? ¿Pueden dar las mejores referencias de nosotros porque somos cristianos y servimos a Cristo y nos parecemos a Cristo? ¿O qué connotación le hemos dado ya al término de cristianos? Antioquía se les llamó, a la iglesia que estaba en Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. Y es que yo me imagino que la gente de afuera algo veía en ellos. Algo podía descubrir en ellos. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué comentarios pueden dar de nosotros? Pueden decir desde que llegó María, desde que llegó Eduardo, desde que llegó Juan, desde que llegó David a este lugar, a esta colonia, a este trabajo, ¿todo cambió? ¿Pueden dar una buena referencia de nosotros? ¿Qué pueden decir de nosotros? Esta era una iglesia que trascendió hasta el día de hoy, hasta dejarnos ese ejemplo de modelo de iglesia, porque tenía características que agradaban a Dios. Porque era una iglesia apasionada por Dios. Si hoy Dios nos pusiera un termómetro como el que le ponen a los bebés, ¿verdad? Cuando piensan que tienen fiebre. Imagínense, literal, Dios les está poniendo ahora mismo un termómetro. Pero no les va a medir la fiebre, les va a medir el amor que sienten por Él. ¿Cuánto marcaría su termómetro? Marcaría 3, 4 grados, marcaría 37, 38 grados, marcaría 100 grados. ¿Cuánto marcaría ese termómetro? Quizás pensamos que tenemos muchos años de ser cristianos ya. Y decimos, yo voy a la iglesia,
pero si yo canto, pero si yo ofrendo con gozo y alegría, pero si yo predico, pero si yo soy un líder. Pero no se trata de eso, se trata de qué tanto tú amas a Dios. Jesús le dijo, el gran mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y Apocalipsis nos dice una iglesia que quizás empezó bien, amando a Dios y empezó bien, sirviendo a Dios y empezó dándolo el todo por el todo, pero hubo un momento en donde siguieron siendo iglesia, no dejaron de ser iglesia, pero algo estaba pasando con ellos y es que ya no tenían el amor a tope. Y es que su amor se fue disminuyendo. Eran una iglesia, servían en la iglesia, hacían cosas buenas, la Biblia lo describe, pero habían dejado de amar a Dios. El amor se estaba disminuyendo. Y Dios les hace un llamado. Porque para Dios lo importante es que le amemos. Es el primero y más grande de los mandamientos. Amarás a tu Dios, no poco, no como tú quieras, no a la medida de cada quien. Dice la Biblia, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengamos. Es una medida estándar, no lo que tú puedas darle a Dios. No el amor que se te ocurra brindarle a Dios, es darlo todo. Dios dio todo por amor a la humanidad, dio a su único hijo. Jesús dio todo, su vida, su sangre, su cuerpo en la cruz por amor. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por amor a Dios? ¿Amas a Dios como aquel primer día que viniste a los pies de Él? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestra visión para Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de comunión con Dios? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan llenos o qué tan no tan llenos estamos del poder del Espíritu Santo? Esa iglesia de Antioquía pudo trascender con el tiempo. Se le pudo llamar cristianos ahí porque algo había en ellos. Era una iglesia que buscaba a Dios con todo su corazón. Una iglesia que yo me imagino que el amor les fluía, lo demostraban. Era una iglesia en donde habían dones, habían ministerios, sucedían cosas hermosas. Queremos que nuestra iglesia sea como esta iglesia. Queremos trascender en la historia. Queremos ser conocidos y no quizás por nosotros, sino por el hecho de que somos llamados hijos de Dios. Que en tu trabajo digan, me agrada platicar con esta persona. Me agrada tener de vecino a esta persona que es cristiana. Me agrada vivir cerca de toda esta manzana donde está ubicada esta iglesia porque la bendición me alcanza. Porque soy bendecido al estar esta iglesia plantada en este lugar. Que la gente de nuestro alrededor pueda también alcanzar la bendición por convivir cerca de nosotros. Eso hace una iglesia que trasciende, trascender en la historia, que tu nombre no quede ahí, que no te vean como que una persona más. Porque tenemos que ser y tenemos que destacar en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y no destacar solamente por nuestras habilidades o conocimiento. Aparte de eso, tenemos que destacar porque somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios se nota. Y un hijo de Dios trasciende. Y un hijo de Dios tiene que ser visible al mundo porque tenemos que ser testigos a ellos. Amén. ¿Queremos ser una iglesia así? Amén. Dios hoy nos está haciendo un llamado. Dios hoy nos está diciendo, si tu amor por mí sientes que ha ido en descenso, es tiempo de decirle, Señor, enamórame de ti. Si hasta el día de hoy has dicho, sí, a la semana de 7 días que tiene la semana, 6 días, quizás no he separado un lugar para estar en comunión con Dios, quizás veo que hay un tiempo de oración los martes en la iglesia, pero si aunque tenga tiempo no vengo, es tiempo de decirle, Señor, quiero volverme a esos tiempos. Quiero volver a disfrutar tu presencia. Dice la Biblia en Salmos 37:4, deleítate en Dios. ¿Quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? ¿Quieres sentir cómo la respuesta de Dios llega? Solo deleítate, pero ¿cómo te deleitas?
Yo me imagino deleitarse como comer algo que te agrada, que te apetece, como disfrutar lo que tú disfrutas. Deleítate en Dios. Disfruta a Dios. Disfruta de su presencia, de su comunión. Disfruta del abrazo de Él. Disfruta de la gracia que todavía la tenemos en este tiempo. Disfruta del amor de Dios. Basta con salir y ver cómo Dios nos ama, cómo Dios nos consiente, cómo el amor de Dios nos rodea, nos rodea. ¿Por qué no le amamos como Él nos ama? Queremos ponernos de pie en esta tarde y decirle, Señor, queremos ser esa iglesia que sabe trascender. Queremos ser esos hijos tuyos, no ser olvidados. Y no por lo que somos, sino por quién somos en Cristo Jesús. Queremos ser una iglesia que impacte este lugar, que puedan decir algo bueno de nosotros, que puedan decir, en Cádiz hay una iglesia